que tengo que aplaudir soy yo, a ustedes. Haberme invitado y agradecido. Aparte, es un deber para mí estar hoy aquí, acompañando a Juan, a todos los compañeros que tienen con él la lista, a Victoria Bueno, nuestra consejera escolar, también vení. Es un gusto para mí. ¡Vamos, y que realmente también felicitarlos porque si bien se juntaron en las últimas elecciones PASO, que no se elegían legisladores, sino que eso, lo que se elegían eran candidatos, la preferencia de los candidatos. El Frente para la Victoria sacó un muy buen resultado, lo cual se ve el esfuerzo que han venido realizando. Si bien en distintas listas, el momento que más se aproxima, que es el día 27 de octubre, es ahí donde realmente tenemos que plantear lo que hemos venido trabajando, lo que ustedes han venido trabajando, llevarlo a la práctica en estas elecciones que son elecciones legislativas, o sea, donde a nivel local renovamos, vamos a intentar aumentar nuestros legisladores, a nivel provincial legisladores también, y a nivel nacional de la misma forma. Yo creo que así poco como idea para estar con ustedes siempre, porque nos visitó Ramón el día 17 de agosto, allá y varios de los compañeros que también pudieron venir, y nosotros dijimos, vamos a estar con ustedes permanentemente, porque para nosotros Pinamar es una ciudad hermana, Pinamar es todo, Pinamar forma parte de nuestro cuerpo, Pinamar necesita fuertemente de un peronismo unido, de un peronismo que tenga una fuerte determinación hacia adentro, una fuerte convicción que los ideales que nos unen, los ideales de solidaridad, los ideales de progreso, los ideales de hermandad, los ideales de respeto por el otro, los ideales de considerar al otro, de lo que significó el peronismo a lo largo y a lo ancho del país, desde aquel primer Perón que le pudo dar dignidad a los trabajadores, que incorporó a la mujer, que no solamente en el voto, sino en toda aquella lucha que Evita vino dando por la dignidad de los trabajadores, para incluirlo dentro de sus temas donde no hubiese dos Argentinas, las Argentinas de los que tienen y la Argentina de los que no tienen. Esa Evita que lamentablemente Dios la llevó muy temprano, pero nos dejó marcada una fuerte huella en nuestros corazones, en nuestra militancia, en nuestra historia, tal así que ya no es más solamente el líder del peronismo y de Argentina, sino que es una líder, una mujer renombrada mundialmente. En esa lucha tenemos que sentirnos identificados, porque hoy no vamos a enfrentarnos a una elección. Y en buena hora que la democracia nos permita poder tener estas posibilidades, que el pueblo soberanamente pueda elegir quiénes quiere que sean sus representantes. Y nos ha puesto otra vez al justicialismo de cara a esta nueva realidad, y que los pinamarenses, y nosotros los costeros, los bonaerenses, los argentinos, vamos a afrontarla porque no queremos retroceder en el proceso histórico de construcción del pueblo protagonista de sus realizaciones. Y esto fundamentalmente debe enancarse en saber y entender y buscar por sí, dejar de lado diferencias si es que las hubiere, porque a veces entre los hombres siempre tenemos alguna diferencia, pero hoy el objetivo nuestro no es solamente ver si podemos colocar un concejal más o un concejal menos, lógicamente que si podemos colocar mucho más, sino que el objetivo nuestro, el destino nuestro, la mirada donde la tenemos que poner, y nuestras manos, nuestro corazón y nuestro sentir tiene que estar en aquel hombre, en aquella mujer, en aquella abuela, en aquel abuelo, en aquel niño que hoy vive en este Pinamar y que anhela, desea poder en este lugar que nació,
o que vino a este lugar a vivir y a desarrollarse, pueda encontrar ese lugar de realizaciones, que pueda aquí su papá con orgullo poder tener trabajo, con ese trabajo llevar el pan a la mesa, con ese pan en la mesa poder hablar con los hijos, ver los hijos creciendo. ¿Por qué no darle esa palabra y escuchar esa palabra? Que no tenga el papá quizás esa cuestión de pérdida de estima, porque a lo mejor no pudo encontrar el trabajo que quería o añoraba, y entonces en esa estima poder transmitirle los valores humanos, que esos chicos que se van creando, que puedan también tener las posibilidades de estudiar. Y esos chicos desarrollarse también con una oportunidad de estudio para el que quiera seguir un estudio, o si no también para que quiera una habilidad la pueda encontrar en esta tierra, que es posible hoy en la Argentina. Hoy se ha producido en estos últimos 10 años lo que nunca nadie pensaba que íbamos a poder suceder. Recuerden 10 años para atrás, todos los pueblos en las calles de Buenos Aires, más que nada, que uno lo veía, que se vayan todos, nos pedían en 2002, 2001 y 2003. Con esa Argentina empezó a reconstruirse nuevamente, y no es para mirar para atrás, porque uno siempre tiene que referenciarse en dónde estaba parado para ver hacia dónde vamos. Y en este donde estábamos parados, apareció un hombre que se llamaba Néstor Kirchner, y que realmente relegitimizó institucionalmente lo que era tener un presidente de la República. No uno que se iba en helicóptero, no uno que abandonaba sus responsabilidades, no lo que hoy quizás está pasando. El producto de la alianza que estuvo gobernando hasta el año 2001-2002 fue producto de juntarse un partido político importante nacional con otro partido político, la Unión Cívica Radical con el FREPASO. Y la consigna que tenían era derrotar a Menem. La consigna que tenían era derrotar a Menem. Lo único que los unía para que esto pudiese ser. Hoy la consigna que hay en términos generales en los partidos opositores es que caiga la presidenta. Y nuestra presidenta no va a las elecciones. Nuestra presidenta todavía tiene 2 años más de mandato para poder cumplir lo que todos hemos elegido en el 2011, que termine su mandato en 2015 y pueda seguir produciendo sus transformaciones. Hoy, habiendo pasado las elecciones que pasaron, todos pensaron y plantearon que la presidenta y el gobierno se iba a paralizar, más por el contrario, salió a enfrentar y a desafiar a las resoluciones que tuvieron los bancarios de Estados Unidos, en el cual aquellos que no quisieron entrar en la deuda, los jueces de Estados Unidos le dieron el voto favorable. Y la presidenta no se pudo firmar con ellos. Y esto tiene que ver con una de nuestras banderas, la bandera del peronismo, que es la independencia económica. Y la independencia económica hoy es desendeudarnos. En la época de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner se pagaron 170.000 millones de dólares de deuda que no la contrajeron ninguno de ellos. Pero la Argentina es soberana y es respetuosa de estas situaciones, donde al mundo le interesaba encontrar países a los cuales prestarle plata. Y le pregunta a cualquiera de nosotros, cuando a veces hemos tenido alguna dificultad, ¿a dónde íbamos? Íbamos al banco a pedir unos pesitos y nos prestaban. Y por ahí no podíamos alcanzar y íbamos a buscar otro crédito para tapar el otro crédito, y el otro crédito para otro crédito. Y cuando esto no sucedía, ¿qué nos pasaba? Perdíamos la casa, perdíamos todas las cuestiones y se quedaba en manos de los bancarios, porque a los tipos lo único que les interesa es seguir prestando porque ellos ganan con los intereses. Y la Argentina con dignidad le dijo, nosotros reabrimos el canje nuevamente para aquellos poquitos que no quisieron entrar. Es más, garroneros al mango, porque no tuvieron ni la dignidad de presentarse cuando tuvieron los bonos, en ir a comprar los bonos cuando hizo el canje la Argentina, sino que fueron a agarrar a esos pobres que creían que no tenían más valor los bonos y se los compraron a peso de nada y después se pararon a pedir el valor real de la cuestión, a perder por el valor real de la cuestión. Entonces la presidenta como hizo lo mismo cuando embargaron la fragata Libertad, que muchos argentinos que hoy se presentan a las elecciones le propusieron a la sociedad argentina hacer una colecta para pagar la deuda y traer la fragata Libertad que había quedado en Ghana. La presidenta dijo, no señores, que se quede la fragata, yo voy a pelear por la dignidad de los argentinos, que nosotros no vamos a andar mendigando como a veces podemos estar en
que necesitan, ni que por las mezquindades de la sociedad a veces tenemos a algunos en la puerta de la iglesia con la manito pidiendo una moneda. Nosotros no somos así. Y esto lo hizo la presidenta, y así fue como se pudo recuperar la fragata, y aquellos que quisieron embargarla tuvieron que pagar 8 millones de dólares por todos los gastos que esto ocasionó al gobierno de Ghana. Frente a lo que decía de los bancos, decía. Lo que decía de los bancos, decía. No solamente abrió el canje, sino que también posibilitó otra serie de cuestiones, como es cierto, porque estamos nosotros lo que venimos llevando adelante desde el peronismo a punto de partida del 2001, 2002 en adelante, es un tiempo que nunca antes la Argentina lo había vivido. Y esto quiero que me lo tomen, no porque lo tenga que decir en estas cuestiones, sino porque lo tomen a punto de partida, que fue nuestra historia argentina. Nuestra historia argentina ha venido signada por muchas divisiones, unitarios y federales, capitalinos y el interior. ¿Y esto por qué sucedió? Porque de la época del virreinato del Río de la Plata, cuando vinieron los españoles a colonizar Argentina, bueno, nuestra zona, se quedaron en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, el poder, ¿qué tenía el poder de Buenos Aires? El poder de Buenos Aires tenía el puerto, y en el puerto que tenía las aduanas. Y lo único que le interesaba era, y por el puerto de Buenos Aires, también fueron también a conquistar el Alto Perú, y fueron a conquistar México. Y por el puerto de Buenos Aires era por el único lugar que podían salirse las riquezas de oro y plata que venían del Potosí, del Alto Paraná, del Alto Perú. Porque por el otro lado no se podía llegar a España. Entonces lo pasaban por el puerto de Buenos Aires. Por el puerto de Buenos Aires. Entonces lo que le interesaba a los porteños, a lo que había de ese lugar, era tratar de apoderarse de la riqueza de las aduanas. Y declarando el libre comercio para los ingleses y para los franceses. Recuerdan ustedes nuestra historia que nos llama en la escuela, cómo hubo las invasiones inglesas, también los portugueses también vinieron a querer quedarse con esto, también lo vemos esto, yo soy hijo portugués, pero bueno. Quiero significar que lo único que le interesaba era las riquezas de Buenos Aires y lo que podía generar Buenos Aires. Y a las provincias, ¿qué pasaba con nuestras provincias? Las provincias, cuando quería un salteño que quería venir a vender sus productos a Buenos Aires, que se puedan exportar, o un santiagueño a vender sus ponchos, o un mendocino a vender sus vinos, tenía que pagar impuestos. Y así fue como nacieron los caudillos. Los caudillos nacieron en Quiroga, Ramírez, Urquiza, Artigas, nacieron para defender a sus pueblos contra el colonialismo que planteaba el centralismo porteño, que lo único que le interesaba era su plata. Lo único que le interesaba era su plata. Y hoy vivimos viviendo la misma situación. Los que tienen y ven, porque la gran cuestión que hoy ha planteado nuestra presidenta, nuestra etapa histórica que estamos viviendo, que está personalizada en Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ellos están protagonizando un momento histórico de romper este ciclo en el cual los poderes económicos propios o empresariales propios o extranjeros, o la apropiación de la riqueza de un país como el nuestro, con tantos climas, con tanta grandeza, con un potencial enorme del agua, que es lo que va a faltar en el mundo hacia adelante, un país que puede producir cualquier cantidad de elementos para el mundo, un país que tiene enormes reservas de energía, que tiene la Antártida, que tiene un sinfín de cuestiones, lógicamente que es apetecible para todo el mundo. Entonces hay que tratar de que el pueblo no se empodere, que el pueblo no sienta que es su patria la que tiene que pelear y defender. En otras épocas, cuando estas cuestiones no iban a favor de los que les interesaban, golpeaban los cuarteles militares y los tocaban a los gobiernos. Y no le importaba quién sea. Le tocó a Perón, le tocó a Ilia, le tocó a Frondizi. No interesó, había que voltearlo. Perón por todo lo que hizo con los derechos para los trabajadores, Ilia por todo lo que hizo peleando contra aquellos extranjeros que querían imponer los medicamentos aquí en Argentina, Frondizi porque lógicamente que quería nacionalizar el petróleo. Y hoy la presidenta, esta etapa de gobierno que es nuestro, porque le está dando derecho a los ciudadanos, está educando a nuestros ciudadanos,
está dándole a los chicos la posibilidad de que puedan tener una computadora, que puedan tener una posibilidad de tener una asignación, que tengan que ir a la escuela y que tengan salud. Esto es hoy no estaban los militares que estaban propensos a prestarse para cualquier golpe. Hoy utilizan los grandes grupos corporativos mediáticos para difamar, para insultar, para mentir, para plantear distintas cuestiones, para descalificarnos. Y aparte también, compañeras, compañeros, Ramón, todos ustedes, es tomarnos una falta de respeto hacia nuestros valores humanos, hacia nuestra cultura, el plantearnos cambiando el mensaje, que nosotros pensemos de otra manera. Porque si una virtud y una responsabilidad tienen los medios de comunicación de todo el mundo, es la información. Porque a punto partida de esa información nosotros formamos opinión. Y a partir de esa opinión nosotros actuamos en consecuencia. Entonces no solamente es una responsabilidad que tienen, sino que también es un deber, porque es un derecho que tenemos los ciudadanos, todos los ciudadanos, de estar informados. Ahora, si me informan con la mentira, si me informan con la distorsión, si me informan tergiversando determinadas cuestiones, o si me informan tratando de desmerecer a quienes vienen con aciertos y con errores, tratando de construir un país distinto, y tratar de romper esa cadena que teníamos, que nos ataba a la colonia de los poderosos, que no le importaba nada el destino de la Argentina, nos están insultando a todos nosotros, Déjenos que en libertad podamos decidir. Podemos elegir a Pinamar, que elijamos aquí al compañero, podemos elegir en la costa que se elija, podemos en la provincia que se elija y en las naciones que se elija. Hace poco tiempo me tocó estar en la legislatura de la provincia y el gobernador de la provincia nos mandó un proyecto para tratar de producir una reforma de cómo ingresaban los recursos a la provincia de Buenos Aires. Y por primera vez, después de 63 años, venía a plantear que debía cambiarse la evaluación de la tierra agraria, la tierra del campo. Había campos muy cerca de por acá, de los 300 hectáreas, que pagaban 1.700 pesos de impuesto inmobiliario rural por año, mucho menos de lo que pagamos nosotros por el auto, por nuestra casita, por lo que sea. Pero cuando lo ponían en venta, valía 1, 2 o 3 millones de dólares. Entonces, los dueños no los dueños de los campos, porque los campos se hicieron, pero sí los dueños de la mesa de enlace y todo eso, interesados que formaron parte de aquella época que también quiero recordárselas. En la época de Roca, los presidentes Roca, lógicamente que había que extender el territorio de nuestra Argentina y sacar de Buenos Aires solamente. Entonces, ¿quién era el que molestaba a estos tipos? Les molestaba a los indios. No los indios como indios, nuestros pueblos originarios que eran dueños de nuestra tierra. Y había que sacarlos, porque había que agrandar la tierra. Y ellos eran incultos, no sabían hacerla. Es más, tuvimos un patriota un prócer nosotros, Sarmiento. Sarmiento escribió un libro que se llamaba Civilización y Barbarie. ¿Qué quería decir con esto? Que teníamos que traer la cultura de los pueblos de Europa para civilizar y para colonizar la Argentina, porque los de acá éramos bárbaros. ¿Y qué tuvo como consecuencia esto? Que en ese concepto agarraron las grandes, le dieron a aquellos que ocupaban Buenos Aires la posibilidad de que puedan financiar cómo sacábamos a los pueblos originarios de nuestras propias tierras. Uno de los que puso plata para esto fue la familia Martínez Dios. Y Martínez Dios en aquella época tuvo más de 2 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y todos los otros lugares que pudo hacer. Vaya paradoja, el primer presidente de la Sociedad Rural de Argentina fue Martínez Dios. El ministro de Economía del gobierno militar del 1976 fue Martínez Dios. Antes de ese proceso había estado Perón, y Perón decía: nosotros tenemos que tratar de volver a industrializar a la Argentina.
¿Y de dónde sacamos los recursos para hacer industria? Y lo tenemos que sacar del campo. Pero para poder saber, tenemos que saber cuánto campo tenemos. Entonces convocó al INTA a poder hacer un relevamiento. Y trajo unos cuantos ingenieros para hacer el relevamiento y saber cuánto era el campo que teníamos, para ver cuánto sembramos y cómo los podíamos poner y ver de qué se podía ir haciendo. Bueno, así se pudo tener un informe claro y preciso de lo que teníamos, hasta que vino el golpe militar del 76, esos informes desaparecieron, Martínez Dios, ministro de Economía de la Argentina, pero lo peor de todo, es que desaparecieron los 3 ingenieros que hicieron el informe. No tienen empacho en cualquier cosa. Por eso es que hoy este desafío, compañero Juan Ramón y todos los compañeros que estamos, hagamos todo el esfuerzo posible para unirnos, para darle la posibilidad al peronismo, porque el peronismo tiene todas las banderas posibles para hacer de este lugar un lugar de dignidad para todos. Porque en el peronismo es abarcativo de todos. Es abarcativo del que más tiene y es abarcativo del que no tiene nada. Porque hoy lo que a veces plantean, y hay algunos dirigentes que hasta hace poquitas horas de cerrarse la lista, estaban en el Frente para la Victoria, estaban con nosotros. Lo hemos visto cuando la presidenta hacía teleconferencia, cómo recibía 2 escuelas, una para Pacheco y otra para Benavides, y le agradecía a la presidenta. Y al ratito nomás se cambió y formó otro partido político. Hoy es el candidato de los diarios mayoritarios del país. No pertenece a nuestra situación, no pertenece a nuestro partido político, no pertenece a nuestra propia bandera. Hoy está diciendo que la computadora que le damos a los chicos no debe ser dada a punto de partida de los recursos que se obtienen cuando se estatizó la FJP. Porque la FJP era la jubilación privada, y en la jubilación privada se transformó, en vez de ser un servicio a los jubilados, se transformó en un negocio financiero que ganaban pocos y jorobábamos a muchos. Porque gran parte, cuando se venía pagando, el Estado tenía que poner plata para que esos jubilados privados pudiesen más o menos cobrar equilibradamente como estaba la otra jubilación estatizada. Hoy está pensando y hoy está diciendo que eso hay que revisarlo. Y está planteando también, y plantea también en el tema de la seguridad, el mayor herramienta que tenemos para luchar contra la inseguridad es romper las desigualdades. Porque donde hay unos pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada, es el caldo de cultivo para la violencia. Y es el caldo de cultivo para que cualquiera por ahí pueda tomar cualquier determinación. Entonces el justicialismo tiene las herramientas para poder romper, así como en el gobierno de Néstor restituyó la autoridad presidencial, revalorizó lo que significaba la política, también revalorizó lo que significaba la justicia social para nuestra gente, en poder incluir a tantos. Más del 52% de nuestra población estaba en la pobreza, una cantidad importante en la marginación que no podían ni llegar a fin de mes, ni nada podía llegar, ese pan que yo le decía llegar a la mesa, ni eso podía llegar. En la desocupación estábamos en un 32%, de cada 100 personas 32 estaban desempleadas. Hoy apenas llegamos a un 7%. Y así podíamos dar un montón de datos que se pudieron ir cambiando. Y el tema de la seguridad, tocamos un tema que es un tema que están y que seguramente van a seguir ocupando, porque hay que distraer, hay que tocar un tema que a la gente le preocupa, pero nos preocupa a todos nosotros, por supuesto que nos preocupa la desigualdad, pero no la vamos a combatir solamente con cámaras ni con policías solamente. Hay que plantear que construir la seguridad se construye fundamentalmente con la prevención primaria, es fortalecer la familia. Es fortalecer la familia. Y sin fortalecer la familia, ¿qué significa? Significa que el papá tenga trabajo, significa que los chicos pueden ir a la escuela, significa que el papá y la mamá puedan tener la posibilidad de tener un terrenito y por qué no poder hacer su casita. Este es el primer elemento importante. Segundo elemento, que haya educación. Que tengamos posibilidad de mandar a nuestros chicos a la escuela
y que vayan todos a la escuela, que no solamente pueda ser para uno y para otro, no, que puedan ir todos a la escuela y que haya también posibilidades de poder tener otro tipo de estudios. Hoy, en cualquier localidad, tenemos posibilidad de tener estudios secundarios, terciarios y, por qué no, universitarios. Hoy se puede hacer a través de convenios, a través de interrelación con distintas universidades, y esto se puede hacer. Y esto es abrir un horizonte a nuestros jóvenes distinto al que podían. Porque a veces en nuestro pueblo, como nos ha pasado a nosotros en la costa, a todos dicen, no, acá no se puede hacer nada. Entonces los pibes lo que pensaban era cómo hago para irme. Y nosotros lo que más tenemos que hacer es cómo hacemos para que se queden. Y para que se queden uno tiene que construirlo. Cuando un chico llega a los 15, a los 17, 18, 19 años, se le plantean dos cosas. ¿Qué puedo estudiar o dónde puedo trabajar? Y esto no se resuelve con magia. Hay que construirlo, hay que construir con gestión, hay que planificar y hay que estar encima de estas cuestiones. Dejar que las cosas vayan andando, sin preocuparnos, sin ver cómo lo podemos hacernos, sin ver cómo también nos integramos a un gobierno provincial y a un gobierno nacional, porque somos parte de una nación. Como dice a veces, yo siempre digo, a veces voy a la iglesia y en la iglesia el cura dice, la iglesia no es el templo, la iglesia somos cada uno de nosotros. En la medida que podamos transmitir estos valores, recibir también del otro, la consideración del otro, podamos recibir del otro, también me convierto en iglesia para ello. Bueno, nosotros también en esto de ser militantes, también nos convertimos en militantes, nos convertimos en PJ, nos convertimos en nación, en la medida que incorporamos las inquietudes del otro a nuestras propias inquietudes. Y no pasamos de indiferentes frente a las cuestiones a nuestro lado. Y esto los peronistas no lo tenemos, al contrario, más nos valoramos y nos alegramos con los logros de los demás. Y nos entristecemos y a veces ni descansamos para tratar de ver cómo resolvemos la cuestión de los demás compañeros. Y ese espíritu está acá. Y ese espíritu está acá y yo les agradezco enormemente que tengan esta iniciativa, que tengan esta voluntad de seguir dando pelea. Porque vamos a ser sinceros, hemos habido muchos que han venido, miren, muchos dirigentes que han venido a meter la mano acá. Cuando digo meter la mano, a querer digitar las cuestiones, a querer opinar por ustedes. No tiene nadie tiene que opinar por ustedes, porque el que viene, y les tengo que decir